A veces nuestra mente no se detiene, ¿cierto? Como si tuviera su propio motor que nunca se apaga. Nos despertamos pensando, caminamos pensando, comemos pensando, y hasta cuando estamos intentando descansar, seguimos pensando. Le damos vueltas a todo. Buscamos respuestas en cada rincón de nuestra lógica. Queremos tener el control, entender cada paso, predecir el futuro y anticiparnos al dolor. Pero llega un punto donde tanto análisis nos paraliza, nos llena de ansiedad, nos roba la paz y, lo más triste, nos aleja del propósito de Dios. Porque hay cosas que no están para entenderse, sino para confiarse. Y ahí es donde este mensaje se vuelve urgente, porque quizá tú, que estás escuchando, llevas demasiado tiempo luchando con tu mente. Y ha llegado el momento de hacer una pausa, de respirar, de decir: Señor, ya no quiero entender todo, solo quiero confiar en ti. Si algo te hizo quedarte en este video, quiero que sepas que no es casualidad. Tal vez es porque tu alma ya está cansada de intentar comprenderlo todo, de intentar controlarlo todo, y necesita encontrar un lugar donde soltar, un lugar donde no haya juicios, donde no haya presión, donde solo haya espacio para decir: Dios, aquí estoy, ya no puedo más con mis pensamientos, pero sí puedo confiar en ti. Y si es así, entonces este momento es para ti. Quédate conmigo, porque este no es solo un video, es un encuentro, un espacio donde tu corazón puede rendirse sin culpa, donde puedes cerrar los ojos y escuchar lo que realmente necesitas. Porque no importa cuánto ruido haya afuera, cuando Dios te habla todo se ordena adentro. Así que si este mensaje ya está tocando tu corazón, ayúdanos a que llegue a otros. Dale like a este video, comenta y compártelo. Eso le dice a YouTube que este contenido es importante y así se lo mostrará a más personas que también están buscando una palabra, una pausa, una señal. Personas que tal vez no tienen una iglesia, pero sí tienen este canal. Y tú puedes ser ese instrumento que Dios use para llegar a ellos. Así que con solo un clic, puedes hacer algo grande por alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así podrás seguir recibiendo cada mensaje que Dios tiene para ti, en el momento justo y cuando más lo necesitas. No sabes a cuántas personas les cambia el día con una sola palabra, y tú puedes ser parte de eso. Y para que este mensaje se quede grabado en tu espíritu, deja en los comentarios esta frase: confío en Dios. Así, todos los que entren al video verán una ola de fe moviéndose, y quizá ese pequeño comentario les ayude también a rendirse en confianza. Primera parte: el enemigo silencioso que habita en la mente. Hay un enemigo que no grita, que no golpea, que no amenaza con armas ni con gritos, pero que tiene el poder de apagar la fe, de robar la paz y de desconectar el alma de Dios. Ese enemigo vive en la mente. Es el exceso de pensamiento, la sobrecarga de análisis, el deseo constante de controlar cada situación antes de dar un paso. No es pecado pensar, no. Pensar es parte del diseño divino. El problema comienza cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando queremos entender todo antes de obedecer. Muchas veces creemos que la fe se trata de sentir, pero en realidad la fe es más bien una decisión que se toma a pesar de lo que sentimos. Porque confiar en Dios no es una emoción bonita, no, es una postura firme del alma que dice: aunque no entienda, voy. Aunque tenga miedo, avanzo. Aunque no vea la solución, descanso. Y eso va en contra de cómo hemos sido entrenados a vivir. El mundo nos dice que debemos tener un plan, una estrategia, un respaldo. Y no está mal ser prudentes, claro que no. Pero lo que está mal es que dejemos a Dios fuera del proceso solo porque no podemos entender sus pasos. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 que deberíamos grabar en nuestra memoria como si fuera oxígeno para el alma. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira bien esa frase: no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir,
No confíes tanto en lo que tú crees que sabes, porque por más que leas, por más que estudies, por más que tengas experiencia, hay momentos donde tu conocimiento no será suficiente. Habrá situaciones en que Dios te pida dar un paso sin explicación, solo con dirección. Y si no aprendemos a confiar, nos vamos a quedar atrapados en la cárcel del análisis, donde todo parece seguro pero nada se mueve. Muchos de nosotros vivimos cansados, no tanto por lo que hacemos físicamente, sino por lo que pensamos emocionalmente. Nos agotamos por adelantarnos al problema, por imaginar el peor escenario, por querer prevenir lo que solo Dios puede manejar. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si te puede llenar de pensamientos, te puede alejar de la voz de Dios. Porque Dios no grita por encima del ruido, Dios susurra en el silencio. Y si todo tu espacio mental está ocupado por el miedo, por la preocupación, por la necesidad de tener respuestas ya, entonces no hay espacio para la fe. Jesús mismo nos dejó una enseñanza poderosa sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 34 dijo: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». En otras palabras, deja de vivir en un futuro que aún no existe. Confía en que Dios ya está ahí, trabajando en lo que tú ni siquiera puedes ver. Pero si te pasas el día pensando en el mañana, no vas a disfrutar la provisión del hoy. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Tienen comida, tienen salud, tienen un techo, pero están tristes porque aún no tienen respuestas. Están amargados porque su mente les recuerda todo lo que aún no entienden. Cuando lo que deberían hacer es mirar al cielo y decir: «Gracias, Señor, porque aunque no tenga todo claro, tengo suficiente para seguir». Pensar no es malo, pero pensar sin confiar, eso sí puede convertirse en un peso que no te deja avanzar. Y aquí está la verdad. Hay caminos que solo se abren cuando das el paso. Y hay respuestas que solo llegan cuando sueltas las preguntas. Por eso, Dios muchas veces no responde lo que tú estás preguntando, no porque no le importe, sino porque quiere que aprendas a confiar antes de entender. Porque si primero entiendes y luego confías, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, entonces estás viviendo en el espíritu, no en la carne. Así que la próxima vez que tu mente quiera llevarte por el túnel de los pensamientos interminables, detente, respira y dile al Señor: «No entiendo, pero confío. No tengo el plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu presencia». Y eso basta. Segunda parte: la confianza que se construye en medio de la incertidumbre. Confiar no es una habilidad que se obtiene de la noche a la mañana, es algo que se construye. ¿Y sabes dónde se construye la confianza en Dios? No es en los días soleados, no es cuando todo va bien, no es cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La verdadera confianza se forja en medio de la oscuridad, cuando no entiendes, cuando te sientes solo, cuando parece que Dios está en silencio. Es ahí, justo ahí, donde tienes que tomar una decisión valiente, soltar la necesidad de entender y aferrarte a la fe, porque la fe no necesita explicación, solo necesita dirección. Mira, muchas veces pensamos que Dios va a hablarnos con una voz audible, clara, como una instrucción militar que nos diga exactamente qué hacer y cuándo. Pero la mayoría de las veces, Dios no actúa así. Él trabaja en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que no se entiende. Y por eso nos cuesta tanto confiar, porque estamos esperando señales cuando lo que Él quiere es obediencia. Él quiere que digamos: «No entiendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres, y eso me basta para seguir adelante». En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios dice algo que nos debería hacer temblar el corazón, pero al mismo tiempo darnos paz. Él dice: «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». ¿Sabes lo que eso significa? Que nunca vamos a poder calcular con exactitud lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no son como los nuestros. Y eso es hermoso, porque si todo lo que Dios hiciera lo pudiéramos entender,
entonces no sería un Dios, sería simplemente un reflejo de nosotros. Pero Él es más grande, más sabio, más profundo. Y confiar en Él implica aceptar que sus formas no siempre tendrán sentido, pero siempre tendrán propósito. El problema es que hemos sido formados en una sociedad que glorifica el control. Todo se mide, se calcula, se planifica. Nos han enseñado que el éxito depende de cuántos riesgos evitamos, cuántos pasos adelantamos, cuántos escenarios contemplamos. Y no está mal ser prudente, no, pero confiar en Dios a veces significa avanzar cuando no tienes todas las piezas. Es como cuando Abraham recibió una promesa pero no una explicación. Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara todo y que caminara hacia una tierra que Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. No preguntó cuántos kilómetros faltaban, no pidió una ruta en papel, solo obedeció, solo confió. Y fue precisamente esa fe, sin ver, la que lo convirtió en padre de multitudes. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos que necesitamos tenerlo todo claro antes de dar un paso? ¿Por qué seguimos preguntándole a Dios cada detalle, cada por qué, cada cuándo? ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente decir, Señor, me duele, me confunde, pero te sigo? Tal vez porque aún no hemos soltado el orgullo de nuestra mente, porque en el fondo queremos tener el control para sentirnos seguros. Pero hay una seguridad más profunda que la que viene del entendimiento, la que viene de saber que estás en las manos de Dios, aunque no veas el camino. Y te lo digo con el corazón, Dios no quiere que vivas una vida paralizada por los pensamientos. No quiere que sigas cuestionando cada cosa que no entiendes. Quiere que vivas con paz, con descanso, con la confianza de que aunque no lo ves, Él está obrando. Y si hoy sientes que no puedes más, que tu mente está agotada de tanto pensar, de tanto buscarle la lógica a lo que estás viviendo, entonces este es el momento perfecto para entregarle a Dios esa carga. Hazlo hoy. Dile, Señor, ya no quiero seguir con esta lucha interna. Ya no quiero que mi mente controle mi corazón. Quiero confiar en ti, aun cuando no entienda. Quiero caminar en fe, aunque no tenga todas las respuestas. Y cuando hagas eso, algo va a cambiar. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque tu alma por fin encontrará descanso. Y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero no se ha ido. Uno de los momentos más difíciles para confiar en Dios es cuando parece que Él no está. Cuando oras y no hay respuesta. Cuando preguntas y no hay eco. Cuando clamas y el cielo parece callado. ¿Y sabes qué es lo primero que hace nuestra mente cuando eso pasa? Empieza a crear suposiciones. Pensamos que Dios está enojado, que nos olvidó, que algo hicimos mal, que estamos solos. Pero eso no es más que la mente tratando de entender lo que el corazón debería simplemente confiar. La ausencia de respuesta no es la ausencia de Dios. A veces, el silencio de Dios es su manera de decir, confía sin condiciones. Es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando la provisión llega. Pero el silencio prueba lo que realmente creemos, porque ahí no hay emoción, no hay estímulo, no hay claridad. Solo queda lo más puro de tu fe, tu decisión de creer sin ver. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar ese silencio. Uno de ellos fue Job. Job no solamente perdió todo lo que tenía, sino que también clamó a Dios y no obtuvo una respuesta inmediata. Y sin embargo dijo algo que retumba en lo más profundo de nuestro espíritu. En Job capítulo 13, versículo 15, él declaró, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Puedes imaginar esa clase de fe? Una fe que no depende de la lógica ni del resultado, ni de la explicación, solo de una certeza. Dios es bueno, aunque no lo entienda. Y aquí viene algo que debes recordar siempre. Dios no tiene la obligación de explicarte sus planes, pero sí te promete estar contigo en cada paso. Esa es la esencia de la confianza. No es que Dios te dé el mapa, es que Él camina contigo en el proceso.
Y a veces, ese caminar implica atravesar valles, desiertos, túneles, donde no ves la luz. Pero si sabes quién te acompaña, entonces no importa cuán oscuro sea el camino. Jesús mismo vivió esto en la cruz. En su momento más difícil, cuando cargaba con el pecado de toda la humanidad, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Te das cuenta? El propio Hijo de Dios sintió el silencio del Padre, pero aún así no dejó de confiar, porque después de ese clamor, entregó su espíritu sabiendo que todo tenía propósito. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando parezca que Dios no responde. El silencio no es rechazo. El silencio puede ser parte del plan. ¿Y qué hace uno cuando Dios guarda silencio? Se queda, permanece, no corre, no abandona, no cambia su fe por lógica. Solo se queda, firme, con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Porque hay milagros que solo ocurren cuando decides no moverte, aunque no veas nada. Y ese tipo de confianza toca el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Así que si estás en una temporada donde todo parece confuso, donde tu mente no para de lanzar preguntas, donde tu alma se siente inquieta, este es el mensaje que necesitas. No pienses tanto, solo confía. No esperes a entenderlo todo, solo permanece. No te desesperes por las respuestas, solo quédate cerca de Dios, porque al final no se trata de cuánto sepas, sino de cuánto confías. Y recuerda esto: cuando no entiendas lo que Dios está haciendo con tus ojos, recuerda lo que ya te prometió con su palabra, porque Él no cambia, Él no miente, Él no abandona. Y aunque ahora no lo veas, estás exactamente en el punto donde Él quiere construir en ti una fe más profunda. Y esa fe, te lo aseguro, te va a sostener cuando nada más lo haga. Cuarta parte. Soltar el control mental es darle espacio al mover de Dios. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno se da cuenta de que pensar tanto no es sinónimo de sabiduría, sino que muchas veces es sinónimo de miedo. Pensamos tanto porque queremos evitar el dolor, porque queremos prever el futuro, porque no queremos equivocarnos. Pero al hacer eso, lo que estamos haciendo en realidad es decirle a Dios que no confiamos en cómo Él va a dirigir nuestra historia. Y esa es la raíz del problema, el control. El alma humana quiere tener el control. Desde pequeños aprendemos que si no controlamos lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, entonces todo puede salirse del lugar. Y sí, hay sabiduría en ser responsables. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, hay que entender esto. Lo que Él quiere no es que tú tengas el control, sino que lo reconozcas a Él como Señor, como guía, como Padre. Y eso implica renunciar, implica soltar. ¿Y qué significa soltar? No es abandonar, no es rendirse al caos. No, soltar significa dejar de cargar lo que no te corresponde. Soltar es dejar de pelear en tu mente con preguntas que no tienen respuesta hoy. Es decir, Señor, esto ya no lo entiendo, pero sé que tú sí. Así que te lo entrego. No voy a seguir dándole vueltas en mi cabeza. No voy a seguir con esta lucha interna. Quiero descansar. Quiero confiar. Hay un texto que lo resume todo. Está en Salmos capítulo 46, versículo 10, y dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Estar quietos, no corriendo, no planificando mil cosas, no tratando de entender todo, sino quietos. Porque es en esa quietud donde se revela la identidad de Dios. Cuando tú te calmas, cuando tu mente se detiene, es cuando puedes ver con claridad que Dios sigue ahí, que sigue teniendo el control y que no te ha soltado. Y es ahí cuando comienza a pasar algo hermoso. Cuando tú sueltas el control, Dios empieza a actuar de maneras que antes no podían manifestarse. Porque cuando tu mente está ocupada tratando de resolverlo todo, no hay espacio para que el poder de Dios se mueva. Pero cuando sueltas, cuando levantas las manos y dices, ya no más, entonces el cielo se abre, las cosas empiezan a cambiar,
y tu alma entra en una dimensión de descanso que no se puede explicar con palabras. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando te callas. Hay caminos que solo se abren cuando decides no forzarlos. Porque Dios no se mueve con la ansiedad, se mueve con la fe. Y la fe no se produce en la mente, se produce en el espíritu. No es un proceso lógico, es una decisión del alma. Es decir, Señor, no tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo el mapa, pero tengo tu mano. Y eso me basta. Y sí, va a haber momentos en que tu carne va a querer tomar de nuevo el control. Tu mente va a decir, piensa, analiza, resuelve. Pero ahí es donde debes detenerte y responderle con autoridad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no cargo yo con esto, ahora se lo entrego a Dios. Ya no pienso más allá de lo que debo, ahora descanso en aquel que todo lo sabe. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué hermoso. La paz de Dios no se produce cuando entiendes todo, sino cuando oras, sueltas y confías. Esa paz va más allá de lo que tu mente puede explicar, y es esa paz la que guardará tu corazón de la desesperación y tus pensamientos de la tormenta mental. Así que hoy, si sientes que tu cabeza va a explotar de tanto pensar, de tanto preguntarte por qué, para qué, cómo y cuándo, te invito a hacer algo diferente. No pienses más. Ora. No analices más. Rinde tu mente. No busques más lógica. Busca presencia. Porque ahí, en ese silencio de tu mente y ese clamor de tu espíritu, Dios comenzará a hablar de verdad. Quinta parte. Las decisiones de la mente traen ansiedad. Las decisiones de la fe traen paz. Uno de los errores más comunes que cometemos en la vida es tomar decisiones solo desde la mente. Nos convencemos de que si algo tiene lógica, entonces es correcto. Pensamos que si algo se ve bien, si es seguro, si es estable, entonces debe ser la voluntad de Dios. Pero no siempre es así. La mente puede engañarte, tus emociones pueden confundirte, tus temores pueden disfrazarse de prudencia. Y cuando tomas decisiones solo con la lógica, sin incluir a Dios, sin buscar su guía, sin esperar su paz, tarde o temprano terminas pagando el precio. ¿Cuántas veces has dicho, sentí que era lo correcto, pero luego me arrepentí? ¿Cuántas veces tomaste un camino porque parecía seguro, pero al poco tiempo te diste cuenta de que no había paz en tu alma? Eso pasa cuando dejamos que la mente tome el lugar del espíritu. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aunque ahí se refiere al corazón como el centro de las emociones, esa advertencia también se extiende a nuestra mente cuando pensamos sin Dios. Porque por más inteligente que seas, si Dios no está en el centro de tu decisión, estás caminando en oscuridad. Hay caminos que parecen rectos, pero terminan mal. Hay oportunidades que brillan, pero son trampas disfrazadas. Hay relaciones que comienzan con emoción, pero terminan en dolor. Y todo eso muchas veces ocurre porque no preguntamos primero, Señor, ¿esto viene de ti? No esperamos, no consultamos, no discernimos. Solo pensamos, analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando tomas decisiones sin la voz de Dios, estás confiando más en tu razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, eso es orgullo. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso es lo que deberíamos esperar antes de dar cualquier paso, la voz de Dios. Ese susurro claro en el alma que te dice si debes avanzar, esperar o detenerte. Pero para escuchar esa voz, tienes que apagar el ruido de tu mente.
Tienes que hacer silencio por dentro, porque si hay demasiados pensamientos, no vas a escuchar nada. Y aquí viene algo poderoso. Las decisiones tomadas por fe no siempre tienen lógica, pero siempre traen paz. Tal vez no entiendas por qué Dios te pide quedarte cuando todo te dice que huyas. Tal vez no entiendes por qué te dice que ames cuando la mente te grita que te protejas. Tal vez no entiendes por qué te cierra una puerta cuando tú creías que era la oportunidad perfecta. Pero si viene de Él, si realmente viene de su dirección, aunque no tenga sentido, va a traer descanso. Y esa es la señal más clara de que estás en el camino correcto. La paz del espíritu, no la lógica de la mente. Tú puedes estar rodeado de incertidumbre, pero si estás en obediencia, vas a tener paz. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si estás en el lugar donde Dios quiere que estés, vas a sentir calma. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que camina por vista se guía por lo que entiende. El que camina por fe se guía por quien le habló. Y no me malentiendas. Dios no está en contra de tu inteligencia. Él te la dio. Pero tu inteligencia no fue diseñada para reemplazar tu voluntad, sino para obedecerla. Hay cosas que debes razonar, claro, pero hay momentos donde la razón se calla y el espíritu obedece. Y ahí es donde ocurre lo sobrenatural. Ahí es donde ves milagros, porque Dios se manifiesta con poder cuando tú decides confiar, no cuando tú decides entender. Así que si estás en una encrucijada, si no sabes qué decisión tomar, si tu mente no deja de hablarte, detente. No tomes decisiones bajo presión mental. No elijas solo porque parece lo más lógico. Espera, ora, silencia tu mente y escucha al Espíritu. Y cuando tengas paz, aunque todo lo demás parezca incierto, da ese paso. Porque ese paso, aunque no tenga lógica, te llevará directo a la voluntad de Dios. Sexta parte. La confianza se entrena en lo cotidiano. A veces pensamos que confiar en Dios solo se trata de esos grandes momentos de la vida, como elegir una carrera, tomar una decisión de pareja, enfrentar una enfermedad, superar una pérdida. Y claro, ahí también se necesita fe. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la confianza más profunda no se forma en las crisis, sino en la rutina, en el día a día, en lo sencillo, en lo que parece insignificante. Porque confiar en Dios es un estilo de vida, no una herramienta de emergencia. La confianza se entrena cuando decides orar antes de empezar tu día, aunque estés apurado, cuando eliges perdonar, aunque nadie te pida perdón, cuando entregas tus preocupaciones en oración, aunque sientas que podrías resolverlas por tu cuenta, cuando das sin esperar nada, cuando sirves aunque nadie lo note, cuando te levantas a trabajar aunque no veas resultados inmediatos. Cada una de esas pequeñas decisiones es un acto de fe. Y cada vez que eliges confiar en vez de preocuparte, estás fortaleciendo tu espíritu. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y eso también se aplica a la confianza. Si aprendes a confiar en Dios en los detalles pequeños, vas a estar preparado para confiar en Él cuando vengan los desafíos grandes. Pero si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar, dudar, entonces en lo grande no tendrás base firme, porque la fe no aparece de repente, se cultiva, se riega, se ejercita. Te lo pongo así. Si no aprendes a confiar en Dios para manejar tus pensamientos del día, ¿cómo vas a confiar en Él cuando te toque entregar algo que amas? Si no puedes soltar esa pequeña ansiedad por el futuro, ¿cómo vas a descansar cuando la vida cambie sin previo aviso? Es en los momentos pequeños donde se forman los hábitos del alma. Y confiar también es un hábito, un músculo espiritual que se fortalece con la práctica diaria. Y aquí es donde entra el principio más liberador. Tú no tienes que entenderlo todo para vivir en paz. Lo único que necesitas es recordar quién es tu Dios.